Conexiones, programa de coaching, constelaciones y nuevas tendencias en el campo de las relaciones humanas, las organizaciones y el despertar de conciencia. Si saltas vives, pero hay que saltar para adentro. Conexiones, con la conducción de Verónica Guirguet, todos los martes a las 20 horas Argentina, 18 horas México y 12 horas España. Y no queda otra salida que volvernos a encontrar. Conexiones, conectándonos para co-crear un mundo de valores. Ya llegó la hora de que miremos dentro, despierta. Si saltas vives. Hola a todos, buen martes. Bueno, voló la semana, voló el fin de semana, no sé, acá les doy lugar a los invitados. No sé si a ustedes les pasó volando también, pero acá estamos otra vez martes. Es increíble cómo pasa. Hoy vamos a estar con Alejandra Gambero y Claudia Melina hablando de cumplir 30 a los 50. Y vamos a estar también con Fernando Ferramosca, el co-creador de Conexiones, que hoy nos está acompañando hablando de Visual Thinking. Así que de esta forma, como siempre, les vamos a dar un minutito para que vayan a tomar un café, para que vayan a prepararse un café, para que se preparen el mate. Vamos a un pequeño temita musical y a la vuelta arrancamos con Fernando Ferramosca. Sí, acá seguimos en Conexiones, en compañía de Fernando Ferramosca y vamos a dar comienzo al tema de hoy sobre Visual Thinking. De ¿Cómo regreso estás, Fer? siempre yo, ¿no? Siempre ¿Cómo es esto de regreso? Siempre de regreso, siempre paso, veo luz y entro. Dijiste, bueno, hoy capaz que... Claro, me cambiaron, yo venía los viernes. Ahora es los martes. Ahora los martes. Son los martes. Me cambiaron de día y de horario. Igual, viste, martes 13, viernes 13, seguimos en la línea. Sí, es la línea, sí, está bien. Antes hacíamos casi pre-fin de semana, ahora arrancando. Que también está bueno, ¿eh? Un recreíto, bueno, claro, para después seguir la semana. También. Y más tarde también, sí. Está muy bueno. Bueno, ya está, a esta altura ya están en casa, llegaron del trabajo, claro, ¿viste? están más cómodos, tal cual. Bueno, ¿cómo andas, Fer? ¿Bien? Bien, todo bien. Bien. ¿Nos venís a hablar de Visual Thinking hoy? Sí, vengo a hablarles de Visual Thinking. Bueno. ¿Querés contarle un poco a la audiencia, a quien está del otro lado, que todavía no te conoce, ¿no? que recién nos empieza a seguir o tal vez se conecta hoy? ¿Quién es Fernando Ferramosca? Esas preguntas así. Yo me río porque ustedes no le ven la cara. Claro, las caras que me hacen. ¿Quién es? Contarles un poco que venís del lado del arte. Claro, yo soy arquitecto de profesión, trabajé muchos años de arquitecto, pero lo que realmente me apasiona es todo lo que tiene que ver con el arte, ¿no? Uh-huh. Y el dibujo, y eso es lo que realmente me ha gustado siempre hacer. Por supuesto, en una carrera técnica uno desarrolla un poco eso, pero hay una parte más artística que es la que uno, por lo menos yo le tengo más gusto, ¿no? ¿Qué es la que tiene que ver con tus talentos, con tus dones? Es lo que, cuando uno hace lo que realmente le gusta hacer, le encuentra las vueltas a las cosas, ¿no? A veces es más fácil poder desenmarañar a veces cosas más complicadas cuando haces algo que te gusta. Podemos decir que hoy tu pasión está acá. Claro, es así. Por eso me gusta también el tema de la creatividad como algo base, que cuando nosotros armamos el programa en esa primera temporada tenía un poco esa base también, ¿no? Sí. O sea, pero en realidad siempre todas estas cosas se tocan y se mezclan, ¿no? O sea, no van por carriles demasiado separados, se van juntando, ¿no? Bueno, la realidad es que un poco esto de lo que venía a hablar también mezcla esa parte de arte con lo que tiene que ver con la comunicación, que por eso es algo interesante lo del Visual Thinking para los que hacen coaching, o para el que hace talleres, o para el que enseña, porque bueno, es una herramienta dinámica muy interesante, gráfica, que lo que te permite es poder explicar conceptos y procesos y ideas, mezclando palabras y dibujos. En realidad todo el mundo
tiene el saber dibujar desde chico, pero claro, se va perdiendo eso, con el tiempo lo vas perdiendo, y son solamente las palabras y el hablar lo que uno va desarrollando. Entonces te quedan los palitos. Te quedan los palitos. Se pierde Claro. mucho del dibujo y cuando vos dibujás podés pensar mejor, lo podés transmitir mejor y las ideas son mucho más enriquecedoras y además permite que quien lo está viendo pueda tener una mejor comprensión de todo eso. Si en la escuela se enseñara a través de esa mezcla de palabras y dibujos, los procesos y cualquier cosa que vos enseñes sería mucho más interesante y mucho más fácil de entender, ¿no? Ujú. Entonces, esto, la idea es que es una herramienta que te permite eso, ¿no? Te permite ese acceso a toda esa información de una manera mucho más interesante, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo llega? ¿Cómo te metes en el visual thinking? Bueno, esto pasó, digamos, cuando era chico, me pasó, es una anécdota de cuando yo tenía 10 años, que después la pude revivir porque en ese momento fue primero que no sabía que eso era visual thinking, ¿no? O sea, no tenía idea, y después la pude revivir porque era chico y pude entender un poco y asocié que eso que había pasado tenía que ver con esto. La historia, para ser más o menos sintético, es así. Yo estaba un día en la casa de mis tíos, ellos tenían en venta la casa y tenían una persona que las iba a comprar. ¿Qué edad tenías? Yo tenía 10 años. Siempre fui muy molesto y curioso, entonces me metía en todos lados. Bueno, la cuestión es que tenían un comprador y había una diferencia de dinero, ¿no? O sea, con lo cual la operación no se podía cerrar. Y había alguien que vendía, era el vendedor de la casa. Me acuerdo que el hombre este llega, saca de un maletín, saca unas hojas en blanco y unos marcadores, ¿no? Y los pone arriba de la mesa, uno verde, uno rojo, uno azul y uno negro. A mi juego me llamaron, Claro, vos que siempre te gustó dibujar claro, y el arte, dijiste, bueno, vamos a dibujar. Me resultó curioso qué es lo que iba a hacer Y el te tipo, acercaste. porque, claro, él se suponía que iban a charlar, o sea, Claro. no tenía demasiada conciencia de la cuestión. La cuestión es que el hombre saca todo eso ahí. Bueno, hablan como para romper el hielo así un poco, y cuando empieza el tema de la negociación, el hombre empieza a dibujar. Entonces dice, bueno, ustedes ustedes quieren comprar esta casa, ¿no? Sí, bueno. Y empieza a dibujar, no cualquier casa, empieza a dibujar de manera más o menos esquemática la casa de mi tío. Esa casa. Esa casa. Dice, bueno, y ustedes, Sánchez, se llamaba, y lo dibuja a todos los A la integrantes, familia a toda la Sánchez. familia. Todo. Entonces pone los montos de la operación. Entonces, bueno, si ustedes no se acercan al precio, entonces, y yo recuerdo que lo que hace es tomar el marcador rojo, le estaba dibujando con negro, Claro. y tacha la casa. Wow. Yo no te puedo explicar la expresión de la mujer cuando el hombre tacha el dibujo de la casa. Claro. O sea, se produjo una tensión que yo entendí en ese momento casi intuitivamente que no se hubiese producido si lo que estaban haciendo era solamente conversarlo. Claro, de ¿Entendés? palabras. O sea, solamente con las palabras. Él había dibujado la casa y cuando dijo, bueno, en esta plata no va, y la tachó, generó una cuestión emocional y que se notaba. Eso me llamó mucho la atención y me quedó grabado. Después, obviamente, lo pude repasar con mi tío hablándolo muchos años después. Bueno, pero a partir de eso después empezó a dar opciones y siguió dibujando. ¿Entendés? Entonces se generó lo que yo después llamé una especie de mapa emocional Sí. en ese dibujo, porque ahí estaba puesto la intención de cada uno, del vendedor en vender, del comprador en comprar, de mi tío también en vender, y cada uno ponía lo suyo, iba marcando. ¿Qué pasaba si sí? ¿Qué Claro. pasaba si no? Exactamente, entonces cada uno dibujaba. Después recuerdo que los que iban a comprar, la mujer tomó el marcador verde, entonces lo hizo casi como su herramienta. ¿Al Y- azar eligió el verde? porque él dibujaba con el negro y marcó con el rojo lo otro. No Lo sé que si no fue al azar, iba. pero Qué- algo pasó. qué Pero llamativo. ella tomó el verde y mi tío tomó el azul. Entonces parecía como que cada uno había tomado una especie de herramienta diferente para marcar sobre esa hoja. River Boca, ¿no? Era una cosa así. Claro. ¿Viste? Bueno, finalmente esa hoja quedó. Los verdes y los rojos. Claro, o sea, estaban como, cada uno tenía su herramienta para marcar. Y entonces, como eso estaba dibujado, salían flechas de acá para allá, círculos. Claro, después revisándolo uno podía repasar todo ese dibujo que se había hecho. Es como si hubiesen llevado también lo lúdico a ese Exactamente, espacio, ¿no es cierto? exactamente.
exactamente. Entonces se produce una comprensión mucho mayor. Vos me podés decir, bueno, pero si hubiese escrito la palabra casa o hubiese puesto, qué sé yo, la Sánchez, como si fuera... No es lo mismo. No es lo mismo. Porque además, lo que yo noté después, más adelante, es que se produce una especie de tiempo de suspenso. En el momento en que vos estás dibujando, el otro se queda viendo qué es lo que estás haciendo. Y se produce una especie de momento de semisilencio, donde vos vas armando ese dibujo, y ese dibujo después va a ser el centro de lo que se va a hablar. Es como una escucha atenta. Sí. ¿no? Que sí. tal vez que es lo que no después sucede produce, con la palabra. Exactamente. O sea, es menos dinámico en ese sentido, pero mucho más, produce una recepción mucho mayor, ¿entendés? Y se presta mucha más atención y que además queda todo eso plasmado en el dibujo. Si vos esto lo haces explicando, por ejemplo, una charla, después vos podés repasar cada uno de esos puntos o cada uno de esos procesos a partir de lo que está escrito y dibujado. Claro. Y esa atención visual que produce es mucho más interesante y lo podés entender mucho mejor. La realidad es que nosotros las personas somos visuales. ¿Viste? Hay dichos simples, ¿viste? La comida te entra por los ojos, o a primera vista, ¿viste? O a ojo, ¿viste? O la primera impresión. Son muchos dichos que uno tiene que son visuales, ¿viste? O sea, hace referencia a lo que se ve. Pero hay una gran diferencia entre la percepción, que uno la tiene como todos los días, y después el querer dibujar. Entonces ahí se produce una de las clásicas preguntas con esto, que es, bueno, pero yo no sé dibujar. O sea, la gente dice, bueno, yo no sé dibujar, ¿cómo Me encantaría tener este recurso. La realidad es que no hace falta saber dibujar. Es mucho más importante tener bien organizada la información que se quiere dar, y la parte de dibujo es bastante sencilla, porque lo que nosotros tratamos de hacer es transmitir con dibujos simples, sencillos, cosas que ineludiblemente vos las entiendas rápidamente. Que se puedan identificar. Exactamente. Son como un sistema de símbolos que a vos te permite actuar y ver rápidamente qué significa. Que esto es una taza, que Exacto. esto es una flecha, una Y los casa, conceptos más complejos vos por ahí los podés decodificar mejor. Por eso yo estoy trabajando, por ejemplo, con una coach que ella trabaja, por ejemplo, conoce muy bien el tema de ventas, ¿no? Y por ejemplo está tratando de armar sus conceptos para explicarlo sobre venta emocional. Bueno, para poder explicarlo eso, nosotros estamos trabajando y armando una especie de diccionario gráfico con elementos para que eso lo pueda explicar más fácilmente. Claro. Eso mismo también lo utiliza en sus sesiones particulares, porque por ahí tiene alguien que la consulta y que por ahí le cuesta expresar en palabras algo. Entonces, a partir de tener un lápiz cada uno, pueden empezar a dibujar algunas situaciones de la sesión que no son tan sencillas de hablar. ¿Entendés? Qué interesante. Además que si vos te llevas eso, así como mi tío se dejó esa especie de mapa de esa sesión de venta, vos podés descubrir montones de cosas que pasaron en la sesión, ¿entendés? A partir de lo que vos ¿Cómo podés es dibujar. esto? ¿Cómo sería eso? Claro, vos por ejemplo estás en sesión con alguien, eso lo sabe más un coach, que yo no lo soy, claro. Pero digamos, vos tenés a alguien y se produce en una hoja, si ambos pueden dibujar algunas de las cosas que se están hablando, vos podés transmitir alguna imagen gráfica de algo que vos no sabrías por ahí cómo decirlo, ¿entendés? Algo que te pasa y que por ahí te es más sencillo dibujarlo. Entonces, está ahí en el coach que lo pueda entender y que pueda decodificar qué grado de profundidad tiene eso que decía, ¿entendés? O sea, son situaciones que se dan a partir de poder dibujar algo que va más allá de las palabras, ¿entendés? Me imagino un espacio de negociación, claro. Por ejemplo, no sé, una venta o un cierre de ventas, ¿no? Donde vos empezás con tu cliente a dibujar y después viene tu jefe y te dice, ¿y cómo te fue? Y le mostrás el dibujito. Claro. Porque finalmente es un desarrollo. ¿Cuántas veces pasa que nosotros... Pasalo un contrato, Tomás. Claro, a veces hablás, ¿no? O sea, y en el fragor a veces de la negociación se te pasan por alto cosas que se hablaron, ¿entendés? Sí. Si vos lo pudieses
todo eso, no Bajar. solamente escribir, sino graficarlo de alguna forma, lo vas dejando en concreto, ¿entendés? Y vas pasando de un punto al otro. Eso fue lo que a mí me llamó tanto la atención esa vez, ¿no? Vos encontraste como un link, una conexión, Ujú. Por algo se llama así. una conexión Por algo se llama así el entre el programa. dibujo y la emoción. Claro, exactamente. ¿Qué descubriste? ¿Qué es lo que...? Mirá, o sea, yo en esa experiencia puntual que yo te conté recién, ahí fue claro que alguien que quería comprar algo en ese momento le estaban diciendo que no, y se lo estaban marcando y se lo estaban tachando. O sea, le estaban impidiendo lograr algo que quería lograr. Pero acto seguido le empezó a aportar opciones para poderlo comprar. ¿Entendés? Entonces, eso en esa situación en particular. Yo tenía 10 años, la verdad es que para mí todo eso pasó por alto. O sea, yo Claro. vi y me quedó como el registro de esa reacción que tuvo la mujer, que me llamó la atención porque justo estaba viendo, y cuando pasa eso, pero yo, como te decía, yo después lo pude repasar esa situación y recordé un poco esas cosas, ¿no? O me la hicieron recordar. Pero cuando vos estás entablando un diálogo, estás en un intercambio, muchas veces esa es una herramienta, porque justamente es eso, lo que yo te decía al principio, es una herramienta que te permite a veces decodificar cosas que son difíciles de explicar, o que vos te las podés llevar diferente, te las podés llevar de una manera gráfica y las podés entender. ¿Entendés? Como que facilita, ¿no? El Exactamente, entendimiento. exactamente. Hablando, por ejemplo, con esta coach, por ejemplo, me comentaba ella que con alguien que la había consultado, le decía que se sentía como que estaba en un tsunami. ¿Entendés? Entonces, vos lo podés decir eso, pero tenés muchas maneras de graficarlo, ¿entendés? Tenés muchas maneras de dibujarlo. Si yo te dijera, por ejemplo, que te emparentaras, por ejemplo, con un objeto, y vos me decís, bueno, yo podría hacer un auto. Bien, si yo te pido que lo dibujes, vos me dibujarías un auto por ahí muy diferente a otra persona que también Claro. dijera lo mismo, porque vos podés hacer un auto más chiquito, o muy grande, o desproporcionado, y todo eso diría algo, ¿entendés? En realidad son herramientas que, por ejemplo, en los test psicológicos se sí. utiliza. Claro. En este Por caso supuesto. estamos hablando que es algo como un poco más amplio, en el sentido de poder aportar dibujos a una explicación, a un concepto, ¿no? No va tan a esa... Tan finito, tan fino a esa profundo. decodificación, porque eso además lo tiene que hacer quien sabe profesional. leer eso, ¿no? Ujú. Acá esto es otra cosa, pero es una herramienta interesante para poder lograr todo esto que estábamos hablando. Sobre todo esto de captar claramente y rápido determinados conceptos. Exactamente. Bueno, en la educación es así. Si por ejemplo las matemáticas, que para tantos chicos es tan difícil, se trabajara mucho más con esto, donde vos asociás los símbolos matemáticos a dibujos, sería mucho más fácil de entender. En el webinar de la semana que viene, yo ahí voy a explicar un poquito cuál es el origen, el verdadero origen, más allá de lo que me impactó a mí, que es, digamos, una forma adaptada de la cuestión, el verdadero origen, el proceso del dibujo, por qué se va dando ese proceso en la gente donde va perdiendo esa capacidad, por qué se da, y finalmente redondear un poco para qué nos sirve todo esto. ¿Para qué sirve ¿Para este qué recurso? nos sirve este recurso? Y que se puede conseguir, digamos, aplicándolo puntualmente, se puede conseguir fácil retomar esa cuestión del dibujo para cualquiera que diga yo no sé dibujar. Claro. Bueno, contémosle a la audiencia, para el que no sabe, que el miércoles de la semana que viene, a las 20 horas, va a haber un webinar gratuito en el que Fer Ferramosca, como yo le digo, nos va a acercar esta herramienta y nos va a dar todas estas explicaciones. ¿Cómo se agendan? ¿Cómo se inscriben? En www.conexionesprogramaderadio.com en el botoncito de webinars. Ahí está. Bueno, gracias, Fer. Bueno, gracias ¿Cómo a vos. el que quiera entrenarse con vos en Visual Thinking, tomar clases y demás, Bueno, ¿cómo te contactan? Eso me pueden contactar por Instagram, que es @FernandoFerramosca, o por mail,
fernandoferramosca@live.com.ar. Sí. Bueno, eso, se puede, o sea, podemos trabajar de manera individual, con esto que yo te decía, de encontrar un poco esa gráfica para algo puntual que vos quieras hacer. Eso por eso justamente no implica tener que saber dibujar, sino Claro. que trabajamos puntualmente en eso. Y si no, estamos armando algunos talleres que tienen que ver con esto, como para que vos puedas transportar las ideas o que puedas transportar conceptos. Inclusive sirve para grupos de trabajo, para que cuando cada uno aporta algo, todo esto se haga mucho más flexible y mucho más entendible. Así que eso también se puede hacer. Bien, bueno, igualmente te vamos a estar viendo, esta vez viendo y escuchando Sí. el miércoles de la semana que viene a las Exactamente. 20 horas en el webinar organizado por Conexiones. Sí, señora. Bueno, voy a aprovechar para contarles que del 17 al 21 de julio de este año va a estar viniendo Brigitte Champetier de RIPS para dar el curso de análisis transaccional a Buenos Aires. Si estás escuchando y querés más información y querés anotarte, lo podés hacer a norma@inconsfa.com o ayesnor@hotmail.com. También puedes comunicarte al teléfono más 549 351 5083 830.